Es un secreto. Buen día, profe. Tiene el micrófono desactivado. No sé si está hablando. Ahí sí. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buen día, profe. Vamos a ir comenzando con el teórico de hoy. Bueno, estamos más o menos todos conectados. Sí, están más o menos todos conectados. Bueno, para ir comenzando con el primer teórico de la semana que les corresponde a ustedes, contarles que vamos a seguir trabajando, como veníamos trabajando la semana pasada, con el metabolismo de glúcidos. Nosotros, si recuerdan, la semana pasada habíamos hecho una presentación, un poco de qué vías metabólicas estaban involucradas en el metabolismo de glúcidos, y después nos dedicamos la mayor parte de la clase a describir una de las vías metabólicas, que era la glucólisis, ¿sí? La idea es seguir a lo largo de esta semana y parte de la semana que viene, desarrollando el resto de las vías metabólicas que nos quedan para desarrollar. Hoy, antes de describir y de trabajar con la vía metabólica que tenemos, que es la gluconeogénesis, me gustaría charlar con ustedes sobre algunas cuestiones que está bueno que los vayan teniendo en cuenta para ir entendiendo los procesos que nosotros vamos estudiando, ¿sí? Y para que puedan de alguna manera interpretar la importancia que tienen esos procesos dentro de nuestro metabolismo. Si bien nuestro metabolismo es algo integrado, donde vamos a tener metabolismo de glúcidos, junto con metabolismo de lípidos, de aminoácidos, no es que cada metabolismo se dé de manera independiente, sino que es algo integrado. Vamos a ir viendo más que nada cuál es la importancia de los metabolismos que van a involucrar a los hidratos de carbono, y hoy, sobre todo, quiero contarles un poco de qué manera nuestro organismo se prepara, sobre todo para situaciones como son las situaciones de ayuno. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a compartir una pantallita con ustedes para escribirles algunas cuestiones y que de esa manera nos vayamos entendiendo. Un segundito les pido por favor, para poder abrir la pantalla. Bien, hay una cuestión que está bueno que ustedes lo empiecen a manejar, y es el hecho de que existen tejidos que dependen, y vamos a poner casi exclusivamente. ¿Y por qué pongo casi exclusivamente y no dejo exclusivamente? Porque en algunos casos
hay tejidos que pueden hacer algún tipo de excepción. Pero bueno, existen tejidos que dependen casi exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. Y cuando hablo de estos tejidos, y les cuento esto, lo que quiero significar es que estos tejidos solamente pueden oxidar la glucosa como fuente de ATP. No tienen la capacidad, por distintas circunstancias, de oxidar otro tipo de nutrientes, como pueden ser los ácidos grasos, o usar las cadenas carbonadas de aminoácidos como fuente de energía, sino que solamente pueden obtener energía realizando el proceso que estudiamos en la clase pasada, que es la glucólisis. ¿Qué tejidos estarían involucrados en este grupo? Acá podríamos mencionar al cerebro, al glóbulo rojo, podríamos mencionar la médula de las glándulas suprarrenales, y lo que quiero que entiendan es que estos tejidos en todo momento necesitan la presencia de glucosa en sangre para disponer de ellas como fuente de energía. Cuando estamos en posingesta, es la dieta la que aporta la glucosa que finalmente estos tejidos van a utilizar. En general, cuando estamos en posingesta, tenemos altos niveles de glucosa circulando en sangre, glucosa que, como les dije, ha ingresado por la dieta a nuestros tejidos. Sin embargo, cuando nos ponemos en ayuno, ya no tenemos el aporte externo de glúcidos, ya no ingresan hidratos de carbono, sino que tenemos que encontrar una alternativa dentro de nuestro propio organismo que sea la encargada de generar glucosa y aportarle a estos tejidos la glucosa que necesitan como fuente de energía. Cuando estamos en ayuno, ¿de dónde aparece la glucosa que van a usar estos tejidos? Puede aparecer de la glucogenolisis o puede aparecer de la gluconeogénesis. Estas dos vías metabólicas que fundamentalmente, y voy a agregar acá algo, glucogenolisis hepática, porque la glucogenolisis muscular tiene particularidades, es decir, cuando el músculo degrada su glucógeno, es el propio tejido muscular el que aprovecha toda la glucosa liberada desde ese glucógeno, y solamente es el hígado el que cuando hace glucogenólisis puede liberar glucosa hacia la sangre para que estos tejidos puedan contar con glucosa y de esa manera obtener energía. Acá me están preguntando a través del chat y voy a responder si los cuerpos cetónicos pueden ser fuente de energía en ayuno juntamente con el catabolismo de las reservas del glucógeno. Vamos a hablar más adelante de cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero les cuento, en el caso del cerebro, en un ayuno muy intenso, puede llegar a utilizar cuerpos cetónicos. Sin embargo, el glóbulo rojo y la médula suprarrenal
no pueden utilizar cuerpos cetónicos. Por lo tanto, para esos tejidos no sería válida la utilización de cuerpos cetónicos y dependerían otra vez exclusivamente de la glucosa como fuente fundamental para la síntesis de ATP. Bueno, volviendo un poco a cómo genero glucosa cuando estoy en ayuno, cómo mantengo los niveles de glucemia, cómo mantengo los niveles de glucosa en sangre. Recuerden que nosotros cuando nos ponemos en ayuno, si bien no tenemos tanta glucosa como tenemos en posingesta a nivel sanguíneo, existen valores importantes. Recuerden, los valores de glucemia que usamos como valores normales son valores de glucosa que se miden con 8 horas de ayuno. O sea, vamos a tener 8 horas de ayuno y vamos a tener valores de 70 a 110 miligramos por decilitro, que es lo que normalmente nosotros consideramos un valor normal. O sea, en ayuno sigue existiendo glucosa en sangre y las fuentes principales son estas vías que les acabo de mencionar. Otra cosa que les quería contar, por ejemplo, es que la glucogenólisis comienza aproximadamente a las 2 horas de ayuno. Se hace máxima a las aproximadamente 16 horas de ayuno. Ahí está funcionando al máximo de su potencial. Y disminuye con aproximadamente 30 horas de ayuno. O sea, durante todo ese tiempo vamos a estar degradando el glucógeno y a partir de la degradación del glucógeno vamos a liberar glucosa hacia la sangre y de esa manera vamos a mantener los niveles de glucosa que estos tejidos necesitan en todo momento para obtener energía. En el caso de la gluconeogénesis, vamos a decir que comienza más o menos a las 6 horas de ayuno. Acá ya empezamos a tener gluconeogénesis. Va a las 6 horas, va a empezar a aportar glucosa acompañando, fíjense que va a acompañar a la glucogenólisis, la gluconeogénesis va a acompañar a la glucogenólisis, y se hace máxima a las 30 horas de ayuno. O sea, cuando la glucogenólisis comienza a disminuir, y la pregunta que nos tendríamos que hacer, bueno, ¿por qué después de 30 horas de ayuno ya no puedo hacer más glucogenólisis? ¿Qué les parece? Porque en realidad el glucógeno es un almacenamiento y es un almacenamiento limitado. Si yo empiezo a sacar glucosa de ese glucógeno de manera constante durante horas y horas, indudablemente pasado ese tiempo, más o menos 30 horas, las reservas de glucógeno se van a agotar, la molécula de glucógeno se va a degradar totalmente. Y es por eso que no puedo seguir haciendo glucogenólisis. Es ahí donde la gluconeogénesis va a empezar a aportar
mucha mayor cantidad de glucosa, y de esa manera se va a volver la vía metabólica más importante para seguir sosteniendo los niveles de glucosa en sangre. Si bien gran parte del tiempo la gluconeogénesis acompaña la glucogenólisis, siempre es la glucogenólisis la prioritaria en sostener los niveles de glucosa en sangre en las primeras horas de ayuno. Cuando la glucogenólisis empieza a decrecer en su funcionalidad porque se agota la molécula de glucógeno, es ahí donde la gluconeogénesis empieza a cobrar mayor importancia y empieza a aportarle a la sangre la glucosa que necesitamos para que los niveles de glucemia se mantengan. ¿Cuánto tiempo puede la gluconeogénesis seguir con este proceso? Bueno, durante días y días, chicos. Es una vía metabólica que una vez que se inicia, recién finaliza cuando nuevamente nos volvemos a poner en posingesta, ¿sí? Cuando nuevamente aparece insulina en nuestro organismo. Recién ahí finalizamos la gluconeogénesis. Ahora bien, si ustedes ven estos valores, y yo les digo que la gluconeogénesis recién comienza cuando nosotros hacemos 6 horas de ayuno, lo que ustedes pueden pensar es que en general la gluconeogénesis no es una vía metabólica que realicemos con frecuencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque en general no estamos 6 horas de ayuno, excepto por ahí cuando dormimos, ¿sí? Pero durante el día no estamos tanto tiempo sin comer. Por lo tanto, no es habitualmente una vía metabólica que nosotros realicemos con frecuencia. Acá me preguntan si en la posingesta se reponen las reservas de glucógeno utilizadas por el ayuno, consumiendo carbohidratos como parte de la dieta. Sí, una vez que nosotros nos volvemos a poner en posingesta, el 80% de la glucosa que entra al músculo o el 80% de la glucosa que entra al hígado es destinada exclusivamente a regenerar esa molécula de glucógeno. Fíjense que la prioridad en posingesta, del hígado y del músculo es reponer el glucógeno que en ayuno pudo haberse degradado. Recién una vez que se repone ese glucógeno, es donde el hígado y el músculo destinan la glucosa de la posingesta con otras utilidades, como podría ser vía de las pentosas o glucólisis, que son vías que vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien, esto es para que tengan un poquito en cuenta, cómo manejamos los hidratos de carbono cuando nos ponemos en ayuno. ¿Sí? Acá me preguntan si de manera simultánea la glucogenólisis se puede dar con la gluconeogénesis. Sí, empieza de manera simultánea, aunque una de ellas va a estar produciéndose con mayor intensidad que la otra. La gluconeogénesis recién empieza a tomar importancia cuando la glucogenólisis empieza a decrecer en intensidad, cuando se nos empieza a agotar el glucógeno, es cuando la gluconeogénesis se realiza de manera mucho más importante. Pero sí, ya a partir de las 6 horas, el hígado puede, a las 6 horas de ayuno, el hígado puede empezar a iniciar de manera conjunta la gluconeogénesis
acompañando a la glucogenólisis. Acá me preguntan cómo sería en un diabético esas vías. La verdad, Leandro, yo sobre esto te voy a hablar más que nada cuando entremos en la parte nutricional de esta materia, que es hacia el final de segunda era, pero te cuento. Como la mayor parte de estas vías metabólicas que les estoy mencionando, glucogenólisis y gluconeogénesis, son vías metabólicas que se regulan con insulina. Indudablemente en personas diabéticas estas vías metabólicas están desreguladas. Y yo me puedo poner en posingesta y puedo tener insulina, y de igual manera puedo hacer gluconeogénesis, porque mis tejidos son incapaces de reconocer la posingesta. Ya les voy a explicar, sobre todo en el diabético de tipo 2, que al haber insulinoresistencia, al no reconocer los receptores de insulina, la presencia de insulina, por más que exista insulina, la gluconeogénesis se produce en posingesta y es una de las causas de hiperglucemia que tiene el paciente con diabetes. Pero bueno, les voy a hablar de eso con detalle. Vamos a tratar de enfocarnos ahora en lo que es fisiológico. Vamos a tratar de enfocarnos en lo que es fisiológico, y todo lo que resulta patológico lo vamos a dejar hacia el final de la era, donde vamos a charlar con mucho más detalle de cada uno de estos procesos metabólicos. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir con ustedes una nueva pantalla. Y ahora ya nos vamos a dedicar a charlar sobre la vía metabólica que nos compete describir la clase de hoy. Vamos a hablar de la gluconeogénesis. Si tuviéramos que descomponer la palabra, a ver, un segundo, voy a leer algo que me han puesto en el chat. A ver, acá me están preguntando si una persona no hace ayuno mayor a 6-8 horas, si se consume una dieta con muchos carbohidratos, si va a haber lipogénesis. Damiani, cuando hablemos de metabolismo de lípidos en las próximas semanas, justamente te voy a explicar parte de lo que estás planteando. Vamos a tratar de, por ahora, quedarnos en metabolismo de glúcidos, y después vamos a meternos en lleno qué pasa cuando hacemos lipogénesis. Pero sí es correcto lo que estás indicando. Volviendo nuevamente a lo que vamos a trabajar hoy, que es la gluconeogénesis, lo que significa, o lo que nos quiere decir el nombre de la vía, es que vamos a hacer la síntesis de nuevas moléculas de glucosa. En esto va a consistir fundamentalmente el proceso que vamos a ver. Y el tema neo, ¿sí?, que hace referencia a nuevas moléculas de glucosa, tiene que ver con una diferencia que fundamentalmente vamos a encontrar con la glucogenólisis, porque con la glucogenólisis vamos a formar moléculas de glucosa, pero son moléculas de glucosa que se almacenaron
en forma de glucógeno. Son moléculas de glucosa que habíamos incorporado anteriormente al tejido hepático y que las teníamos de alguna manera guardadas y a través de la glucogenólisis la vamos a liberar. Bueno, acá este es un metabolismo que lo realiza principalmente el hígado. Voy a hacer una aclaración y voy a decir que en ayuno mayores a 30 horas, el riñón también puede comenzar a realizar esta vía metabólica. Sin embargo, la gluconeogénesis renal muchas veces no está destinada a mantener los niveles de glucosa en sangre, sino que más bien está destinada para que su propia médula suprarrenal cuente con glucosa disponible para los procesos metabólicos. Generalmente cuando el riñón realiza gluconeogénesis, lo hace para disponer él mismo de esa glucosa y no es capaz de enviar tanta glucosa a sangre como lo hace el hígado al realizar esta vía metabólica. ¿Sí? Bueno, les decía, por la gluconeogénesis voy a formar nuevas moléculas de glucosa porque voy a utilizar sustratos no glucídicos. Cuando digo sustratos no glucídicos, lo que quiero decir es que voy a usar sustancias que no son hidratos de carbono. Voy a usar, por ejemplo, lactato, voy a usar glicerol, voy a usar aminoácidos como la alanina, y a partir de estas sustancias voy a tratar de formar un hidrato de carbono. Piensen que todo lo que yo nombré no son hidratos de carbono. Y hablo de nuevas moléculas de glucosa porque no son moléculas de glucosa que yo las haya guardado, sino que voy a fabricar desde cero usando sustancias que no son glúcidos, y con eso voy a formar a este monosacárido. Otra particularidad que vamos a ver en la gluconeogénesis es, como dije, lo hacemos en ayuno, lo agrego, pero ya lo venimos charlando, es una vía metabólica del ayuno. La función principal es justamente enviar glucosa a sangre para mantener los niveles de glucemia en ayuno, como ya les dije hace un momento atrás. También puedo decir que la vía metabólica es bilocular, y con esto quiero plantear que parte de la vía ocurre en citoplasma y otra parte ocurre en mitocondria. Eso es importante que lo tengamos presente. Y hay una cuestión más que me parece interesante que lo tengamos presente, y es que se van a utilizar, o que vamos a utilizar, la mayor parte de las enzimas de reacciones reversibles de la glucólisis para realizar esta vía metabólica. Ustedes seguramente se estarán preguntando, pero ¿por qué para esta vía voy a usar enzimas de otra vía? Y en realidad piensa en lo siguiente: el hígado, y después vamos a ver por qué, es un tejido que en ayuno no puede realizar glucólisis. Solamente realiza glucólisis
solamente realiza glucólisis en posingesta. Por lo tanto, todas las enzimas de la glucólisis, cuando el hígado está en ayuno, son enzimas que están sin utilizar, sin darle una función. Y hay otra particularidad. Yo, para hacer gluconeogénesis, voy a partir en general de piruvato y voy a intentar llegar a glucosa. Y si pienso en la glucólisis, ¿qué es lo que yo hacía con glucólisis? Partía de glucosa y llegaba a piruvato. O sea, podríamos plantearnos que la gluconeogénesis va a ser algo semejante a la inversa de la glucólisis. ¿Y por qué algo semejante a la inversa de la glucólisis? Y porque en glucólisis partía de glucosa y terminaba en piruvato, y ahora dije que voy a comenzar en piruvato y voy a terminar en glucosa. Esto nos da una idea de que parte de los intermediarios y de las enzimas que se usaban en glucólisis y que ahora en ayuno están sin ser utilizadas, me podrían llegar a servir para llevar adelante esta gluconeogénesis. Y es en realidad lo que vamos a hacer. Parte de lo que usamos para hacer glucólisis lo vamos a reutilizar. ¿Y por qué lo podemos reutilizar? Porque hay muchas enzimas que catalizaban reacciones reversibles. ¿Qué significa que una enzima catalice una reacción reversible? Significa que usando esa enzima puedo ir hacia un lado y hacia otro de la reacción, dependiendo cuál es el intermediario que está presente. Ahora, cuando vayamos viendo la vía, yo les voy a ir explicando esta situación y ahí se van a dar cuenta por qué cuando tengo una enzima que cataliza una reacción reversible, yo la puedo usar en cualquiera de los sentidos. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, voy a compartir con ustedes una pantalla nueva donde directamente vamos a ir describiendo la vía metabólica. Un segundito. Bueno, entonces, hoy charlamos bastante, pero ¿de qué es lo que específicamente queremos hablar? Queremos hablar de la gluconeogénesis. Dijimos que ocurre fundamentalmente en el hígado y es una vía metabólica que ocurre en ayuno. Bien, es una vía biosintética, ¿no es cierto? Todas las vías biosintéticas son endergónicas y son reductivas. Eso ténganlo en cuenta. Que sean endergónicas, ¿qué es lo que quiero decir? Que es una vía metabólica que va a gastar energía. Y si es reductiva, va a consumir cofactores reducidos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La pregunta que se pueden estar haciendo ustedes, y que está bueno que lo vayamos aclarando desde ahora, es: el hígado en ayuno, ¿de dónde va a sacar la energía para hacer gluconeogénesis si glucólisis no hace en ayuno? ¿De dónde el hígado saca ATP en ayuno si no puede hacer glucólisis? ¿Y por qué necesito ATP? Porque tengo que hacer gluconeo. Y gluconeo, al ser una vía biosintética, es una vía endergónica. ¿Está? Bien, les dejo escrito acá en un costado para que lo tengan presente. El hígado en ayuno realiza
beta oxidación de ácidos grasos y obtiene, a partir de esa beta oxidación de ácidos grasos, acetil-CoA y ATP. ¿Por qué les dejo escrito eso en un costado? Porque después, para poder entender parte del proceso que nosotros vamos a estudiar, yo necesito que estas cuestiones estén claras. Sobre todo porque después vamos a necesitar regular ciertas enzimas y vamos a tener que entender de dónde salen las sustancias que regulan ciertas enzimas. Bueno, como les dije, para hacer gluconeogénesis yo necesito partir del piruvato. En general voy a partir de piruvato, no siempre. Y el destino final de la vía va a ser obtener glucosa. Lo voy a hacer desde abajo hacia arriba a la vía metabólica, justamente para aprovechar visualmente el hecho de que la clase pasada estudiamos glucólisis y para que nos demos cuenta cómo realmente la gluconeogénesis comparte con la glucólisis una importante cantidad de intermediarios y de enzimas. Simplemente por eso voy a comenzar por el piruvato y voy a tratar de llegar como producto final a la glucosa. Bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿de dónde saca el hígado en ayuno a este piruvato? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque normalmente el piruvato surge de la glucólisis y sabemos, por lo que ya estudiamos, que en ayuno el hígado no hace glucólisis. Así que piruvato, ¿de dónde lo saca? Existen por lo menos 2 sustratos no glucídicos a partir de los cuales yo puedo obtener piruvato. Puedo obtener piruvato a partir del lactato o ácido láctico. Voy a aprovechar que el hígado tiene una isoenzima de la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa cataliza una reacción reversible entre el piruvato y el lactato, y en este caso va a llegar lactato al hígado. Recuerden que el lactato es un ácido, es hidrosoluble. Va a llegar desde la glucólisis anaeróbica del glóbulo rojo y del músculo en actividad. Estos 2 tejidos que van a estar durante el ayuno liberando lactato, van a volcar este lactato o ácido láctico hacia la sangre. La sangre va a circular en parte por el tejido hepático y en este caso, en un ayuno mayor de 6 horas, el tejido hepático va a empezar a capturar el lactato para, a través de la lactato deshidrogenasa, por una reacción redox, donde el lactato se va a oxidar y un NAT oxidado se va a reducir. Dentro del tejido hepático vamos a formar piruvato.
Esta es una de las posibilidades para que el hígado genere piruvato partiendo de sustratos no glucídicos. La otra posibilidad la tengo a partir de la alanina. La alanina llega al tejido hepático desde la proteólisis muscular, activado por el cortisol. El cortisol es una hormona de ayuno para nosotros, es una hormona de estrés, el ayuno es un estrés, ¿sí? El cortisol en músculo favorece la proteólisis y a partir de esa proteólisis nosotros lo que vamos a hacer es justamente hidrolizar, liberar aminoácidos en el tejido muscular. Esos aminoácidos en su mayoría se quedan en el tejido muscular para que el músculo los use en ayuno como fuente de energía. Sin embargo, la alanina es un aminoácido hidrosoluble, tiene mucha tendencia a pasar a sangre, a transportarse por sangre, y así va a llegar al hígado a través de la circulación general, va a llegar al hígado, y por un proceso, hoy les voy a decir que es por un proceso de transaminación. Más adelante, cuando estudiemos el metabolismo de aminoácidos, yo les voy a explicar ese proceso de transaminación en qué consiste, ¿sí? Porque ese proceso de transaminación tiene un mecanismo particular, pero no nos vamos a meter ahora. Simplemente la alanina, por una transaminación dentro del tejido hepático, se va a transformar en piruvato. Ya sea, chicos, que obtengamos piruvato a partir del lactato, obtengamos piruvato a partir de la alanina, la idea sería que ese piruvato busque la manera de transformarse en glucosa, aprovechando gran parte de los procesos que habíamos utilizado a través de la glucólisis. Y si pensamos en eso, y quiero de alguna manera revertir el proceso de glucólisis, sería interesante que pensemos cómo el piruvato se transforma en fosfoenolpiruvato, que era el intermediario previo a piruvato en la vía glucolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el intermediario de la glucólisis antes de llegar a piruvato era el fosfoenol piruvato. Si yo quiero ir con la glucólisis hacia atrás para tratar de llegar a glucosa como producto final, debería buscar la manera de transformar el piruvato en fosfoenol piruvato. Voy a contestar algo que me escriben por el chat, me dice si ambos procesos son simultáneos o tienen un orden de activación. En realidad, chicos, la generación de piruvato a partir de alanina o la generación de piruvato a partir de lactato es al azar. Depende qué le llega al hígado. Si al hígado le llegó alanina, se va a formar piruvato a partir de alanina. Si al hígado le llegó lactato, se va a formar piruvato a partir de lactato. No hay un orden o no hay una prioridad, simplemente el sustrato que esté disponible va a ser el responsable de generarme el lactato. Bien. Si pensamos en que vamos a revertir el proceso glucolítico, y para eso yo tendría que intentar transformar el piruvato en fosfoenol piruvato, lo que tengo que recordar
es que la reacción química entre el fosfoenolpiruvato y el piruvato era una reacción irreversible. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que cuando hicimos glucólisis y transformábamos fosfoenolpiruvato en piruvato usando la enzima piruvato quinasa, yo a esa enzima la puedo usar solamente en este sentido. Solamente puedo usar la piruvato quinasa para transformar el fosfoenolpiruvato en piruvato y no en sentido inverso. Cada vez que nos encontramos con una enzima que cataliza una reacción irreversible, si yo quiero realizar la reacción inversa, necesito buscar una enzima diferente porque la enzima que teníamos inicialmente no me va a ser de utilidad en esa transformación. Si miramos dentro del hígado, les cuento que no encontramos ninguna enzima que transforme piruvato directamente en fosfoenolpiruvato. No tenemos dentro del hígado ninguna enzima que pueda realizar esta reacción inversa. Y para que el piruvato se transforme en fosfoenolpiruvato, voy a necesitar utilizar parte del metabolismo mitocondrial. O sea, para poder transformar piruvato en fosfoenolpiruvato, primero voy a necesitar enviar al piruvato al interior de la mitocondria. Bueno, una vez que tenemos el piruvato en el interior de la mitocondria, pensemos un poquito a qué estábamos acostumbrados cuando colocábamos el piruvato en el interior de la mitocondria. ¿Qué es lo que solíamos hacer con el piruvato dentro de la mitocondria? Cuando entraba el piruvato dentro de la mitocondria, lo solíamos convertir en acetil-CoA, a ver si se acuerdan, por la enzima piruvato deshidrogenasa. Bueno, pregunto si en este momento yo puedo convertir el piruvato en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa. ¿Es un proceso posible en esta situación? Y acá les quiero hacer pensar lo siguiente. Yo tengo elevadas cantidades de acetil-CoA y elevadas cantidades de ATP dentro del tejido hepático que provienen de la beta-oxidación de ácidos grasos. Si lo pensamos, el acetil-CoA era modulador alostérico negativo de la fosfatasa, de esa piruvato deshidrogenasa, por lo tanto iba a inactivar la fosfatasa de la piruvato deshidrogenasa, y el acetil-CoA junto con el ATP eran moduladores alostéricos positivos de la piruvato deshidrogenasa quinasa. Por lo tanto, si lo pienso, en esta situación metabólica, la piruvato deshidrogenasa va a encontrarse fosforilada, y yo les pregunto a ustedes, en esta situación metabólica, cuando la piruvato deshidrogenasa está fosforilada, ¿cómo la vamos a encontrar? ¿Activa o inactiva? ¿Qué piensan? Está inactiva, ¿no es cierto? Si yo fosforilo la piruvato deshidrogenasa, se va a inactivar. Por lo tanto, esta transformación del piruvato no va a existir en este momento en la mitocondria. ¿Cuál va a ser la transformación del piruvato que se va a favorecer? Y después ya vamos a ver por qué se va a favorecer esa transformación. Bueno,
va a favorecerse una reacción irreversible donde va a haber una carboxilación con gasto de ATP, se va a transformar un ATP en un ADP, y por esta carboxilación el piruvato se va a transformar en oxalacetato. La enzima que va a catalizar esta reacción irreversible es la piruvato carboxilasa, y el oxalacetato formado sí va a ser el que se pueda transformar en fosfoenolpiruvato. Sin embargo, acá hay un problema. Si yo transformo oxalacetato en fosfoenolpiruvato dentro de la mitocondria, el fosfoenolpiruvato no puede salir porque la membrana mitocondrial es impermeable. Y si quiero sacar el oxalacetato tampoco puede salir porque la membrana mitocondrial es impermeable. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para que este oxalacetato, que no puede salir, ni tampoco se puede transformar en fosfoenolpiruvato dentro de la mitocondria, cómo vamos a hacer para que genere el fosfoenolpiruvato? Bueno, al oxalacetato, por una reacción reversible, lo vamos a transformar en malato. Es una reacción que ustedes ya conocen, es una reacción redox. Acá voy a usar NAT reducido, se va a transformar en NAT oxidado, y voy a usar la enzima malato deshidrogenasa para transformar el oxalacetato en malato, y es el malato el que va a poder salir al citoplasma. Una vez que el malato está en el citoplasma, nuevamente por la enzima malato deshidrogenasa, pero ahora una isoenzima citoplasmática, yo voy a transformar el malato en oxalacetato, ahora oxalacetato citoplasmático, y recién ahí el oxalacetato citoplasmático, por una reacción irreversible, que es una descarboxilación con gasto de GTP, el oxalacetato, usando la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, un segundito, fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, a ver, voy a leer un poquito el chat para poder continuar. Me preguntan si es correcto decir que el oxalacetato se forma por una reacción anaplerótica. Es correcto, porque yo cuando les describí la reacción del piruvato por la piruvato carboxilasa, se los describí como una reacción de tipo anaplerótica. Es correcto decir eso. Bueno, les decía, por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, vamos a transformar el oxalacetato en fosfoenol, y de esa manera ahora tenemos el intermediario previo al piruvato, el intermediario previo para continuar con esta inversa de la glucólisis, para tratar de ir de alguna manera llegando al producto final que yo quiero formar, que es la glucosa. Una vez que el fosfoenolpiruvato empieza a aumentar, ¿y por qué les digo que el fosfoenolpiruvato empieza a aumentar? Porque voy realizando estas reacciones
voy generando piruvato, el piruvato se transforma en oxalacetato, el oxalacetato se empieza a transformar en fosfoenol. Una vez que el fosfoenol piruvato empieza a aumentar en el citoplasma del hígado, ese aumento de fosfoenol va a aprovechar la presencia de la enzima enolasa, que me va a empezar a deshidratar el fosfoenol piruvato y lo va a transformar en 2-fosfoilicerato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. A medida que se forma el 2-fosfoilicerato, el aumento de las cantidades de 2-fosfoilicerato aprovecha la presencia de una mutasa que está en el citoplasma del hígado, y a través de esta mutasa el 2-fosfoilicerato se transforma en 3-fosfoilicerato, justamente debido a que desde abajo empiezan a producirse intermediarios que eran intermediarios glucolíticos. Aumenta el fosfoenol piruvato, se asocia a la enolasa y me forma 2-fosfoilicerato. Aumenta el 2-fosfoilicerato, se asocia a la mutasa y empieza a producir 3-fosfoilicerato. Por su parte, el 3-fosfoilicerato va a aprovechar la presencia de la glicerato quinasa que está en el citoplasma del hígado. Se va a fosforilar con gasto de ATP. Recuerden que los procesos biosintéticos son procesos endergónicos, gastan energía para producirse, y este 2-fosfoilicerato, aprovechando la glicerato quinasa y gastando ATP, se va a transformar en 1,3-difosfoilicerato, que finalmente va a aprovechar a otra enzima que está en el citoplasma del hígado, y es la gliceraldehído deshidrogenasa, y lo que hace el 1,3-difosfoilicerato es defosforilarse reductivamente por esta deshidrogenasa. Un NAT reducido se va a transformar en NAT oxidado y se va a liberar fosfato inorgánico, y así se va a formar el gliceraldehído 3-fosfato, que era el inicio de la etapa de las triosas en nuestra glucólisis. Como pueden ver, partí de una alanina, partí de un ácido láctico, y acabo de formar una molécula de 3 carbonos, que es una triosa, y es la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Si ustedes prestan atención y observan con detenimiento todo lo que tienen frente a ustedes, van a ver que para lograr esta transformación yo usé parte de las enzimas que eran propias de la glucólisis y que catalizaban reacciones reversibles en la glucólisis, que en este momento de ayuno no están siendo utilizadas por el hígado, están en el citoplasma libres, sin ser utilizadas. Las estoy utilizando, asociándolas a sustratos y revirtiendo parte del proceso que la clase pasada estudiamos como proceso de glucólisis. Bueno, cuando llegamos acá, el gliceraldehído necesita asociarse a una segunda triosa para que en este punto aparezca la enzima aldolasa y pueda unir 2 triosas entre sí.
El tema es que no puede ser cualquier triosa la que se asocie al gliceraldehído a través de la aldolasa y forme así la fructosa 1,6 difosfato. Perdón, chicos. Pregunto yo, ¿cuál es la otra triosa que necesitamos en este punto para que se combine con el gliceraldehído a través de la aldolasa? Y acá necesitábamos la dihidroxiacetona fosfato como segunda triosa para combinarse con el gliceraldehído 3-fosfato y así a través de la aldolasa formar una hexosa que nos va a acercar mucho más a nuestro producto final, que es la fructosa 1,6 difosfato. Pero bueno, ¿de dónde sacamos gliceraldehído 3-fosfato? Sabemos. Lo que no sabemos es de dónde podemos obtener dihidroxiacetona fosfato. ¿De dónde podemos sacar dihidroxiacetona fosfato? Pensemos. Bueno, una de las posibilidades, chicos, es que todo el proceso que hicimos recién desde piruvato lo hagamos 2 veces. Y recuerden que el gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato se podían interconvertir con una isomerasa. Entonces, si yo obtengo 2 moléculas de gliceraldehído partiendo de piruvato, hago 2 veces todo este proceso, hago 2 veces, obtengo 2 gliceraldehídos, a uno lo dejo como tal, al segundo gliceraldehído por una isomerasa lo transformo en dihidroxiacetona. De esa manera puedo tener las 2 triosas para formar la fructosa 1,6 difosfato. Sin embargo, hay otra posibilidad. La otra posibilidad es, desde la lipólisis que ocurre en el tejido adiposo, y como proceso de lipólisis hablo de la degradación de un triacilglicérido en 3 ácidos grasos y glicerol. Desde la lipólisis puede llegar hasta el hígado una molécula de glicerol, donde la molécula de glicerol es una molécula hidrosoluble, por lo tanto puede viajar tranquilamente desde el tejido adiposo hacia el hígado, y una vez que llega al hígado, el glicerol primero va a ser fosforilado a glicerol 3-fosfato por una gliceroquinasa, que es una enzima propia del hígado, con gasto de ATP. Le vamos a agregar un grupo fosfato al glicerol a través de una gliceroquinasa, y una vez que tengo la gliceroquinasa por una deshidrogenasa, puedo llevar adelante una reacción redox, un NAT oxidado se va a transformar en un NAT reducido, y de esa manera el glicerol 3-fosfato se puede llegar a transformar en dihidroxiacetona fosfato. Y acá vuelve a jugar el azar, chicos. La dihidroxiacetona fosfato la puedo obtener a partir de un gliceraldehído 3-fosfato por la isomerasa, o la dihidroxiacetona fosfato la puedo obtener a partir del glicerol. Cualquiera de estas
opciones son válidas, ¿sí? Cualquiera de estas opciones son válidas. Y una vez que tengo las dos triosas, aprovecho la presencia de la aldolasa, en el citoplasma del hígado, uno las dos triosas y genero una exosa. Una vez que tengo la fructosa 1,6 difosfato, sí, la deshidrogenasa, que me están preguntando por el chat si la deshidrogenasa se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, sí. No les puse el nombre completo porque no es una enzima que se regule, no es una enzima que tengan que recordar. Simplemente les cuento cómo llegamos a dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Bueno, una vez que tengo la fructosa 1,6 difosfato, si aprovecho las etapas de la glucólisis para llegar a la glucosa, la etapa anterior sería la fructosa, 6-fosfato, era la exosa que estaba antes de la fructosa 1,6 difosfato en la glucólisis, hacia la fructosa 6-fosfato debería ir. El tema es que cuando nosotros hicimos glucólisis, este pasaje entre fructosa 6 y fructosa 1,6 era una reacción de tipo irreversible. Por lo tanto, no puedo usar la misma enzima glucolítica para hacer gluconeogénesis. Además, yo acá usaba una quinasa para fosforilar, y ahora si vamos hacia atrás, yo debería usar una fosfatasa, porque lo que quiero verdaderamente es desfosforilar. La fosfatasa que voy a usar es la fructosa 1,6 difosfato fosfatasa, ¿sí? Esa es la fosfatasa que voy a usar. Con esta fosfatasa voy a desfosforilar y voy a formar fructosa 1,6 difosfato. A partir de ahí voy a aprovechar que en el citoplasma hay una isomerasa que, como van a aumentar los niveles de fructosa 6-fosfato, la isomerasa me los va a convertir en glucosa 6-fosfato, y a partir de ahí voy a aprovechar una enzima que es prácticamente exclusiva del hígado, y es la glucosa 6-fosfato fosfatasa, que lo que va a hacer es extraer el grupo fosfato de la glucosa, y al extraer el grupo fosfato de la glucosa va a dejar la glucosa libre. Y si ustedes recuerdan, cuando la glucosa quedaba libre, un segundito, cuando la glucosa quedaba libre, podía atravesar el transportador GLUT2 del hígado de manera bidireccional. Ahora, como voy a tener más glucosa dentro del tejido hepático que en la sangre, como va a haber más glucosa formándose dentro del citoplasma hepático, va a haber más glucosa que en la sangre, la glucosa va a usar el GLUT2, va a salir a la sangre, y así vamos a mantener los niveles de glucemia en ayuno. Bien, como pudieron observar, haciendo una vía biosintética, endergónica, con gasto de energía, reductiva, que oxida cofactores, bilocular, y usando gran parte de las enzimas que participaban de la glucólisis, sobre todo enzimas que catalizaban reacciones reversibles, hemos logrado transformar sustratos no glucídicos como
el lactato, la alanina y el glicerol, hemos logrado transformar sustratos no glucídicos en moléculas de glucosa, y esas moléculas de glucosa el hígado las envía a sangre para mantener los niveles de glucemia en ayuno. Bien, esta es la vía metabólica. No hace falta que la estudien y la recuerden paso por paso. Acá tienen que recordar las características generales que yo les di sobre esta vía. Tienen que recordar los sustratos no glucídicos que puede utilizar para realizar esta vía metabólica. ¿Dónde esos sustratos no glucídicos se incorporan a la vía? ¿Qué quiero decir con esto? Que el lactato entra a nivel del piruvato, que la alanina entra a nivel del piruvato, que el glicerol entra a nivel de la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Tienen que recordar el producto final, que es la glucosa, y que tiene la particularidad de poder salir por el GLUT. ¿Y por qué sale? Porque el GLUT es un transportador a favor de gradiente, y en este momento, como estamos fabricando glucosa y la desfosforilamos, hay más glucosa dentro del citoplasma hepático que en la sangre. Y eso permite la salida de glucosa al exterior. Bien, ¿qué es otra cosa que tienen que recordar? Tienen que recordar las enzimas que se regulan. Y las enzimas que se regulan las vamos a encontrar en todas las reacciones irreversibles que yo les marqué. Reacciones que son propias de esta vía y que no son compartidas con la glucólisis. Si ustedes observan, en un color diferente, les escribí, en color rojo, les escribí las enzimas que son propias de esta vía metabólica y que no son compartidas por la glucólisis. Son enzimas que catalizan reacciones irreversibles. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo estas enzimas se van a regular. ¿Sí? Vamos a compartir otra pantallita, y en esa pantalla vamos a recordar cuáles son las enzimas que le mencioné. Entonces vamos a hablar de la regulación de la gluconeogénesis. Y les voy a decir que las enzimas que se regulan son la piruvato carboxilasa, la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6 difosfato fosfatasa, y la glucosa 6 fosfato fosfatasa. Bien. Estas 4 enzimas fundamentalmente van a tener las 4 enzimas van a tener una regulación genética. Y esa regulación genética van a estar inducidas por glucagón, adrenalina. Acá la adrenalina tiene receptores alfa 1,
alfa 1 adrenérgicos. Vamos a tener cortisol, ¿sí? Vamos a tener cortisol. A ver, acá corrijo, alfa 1 adrenérgico. Vamos a tener cortisol, también como inductor, y va a estar reprimida por la insulina. Con esto, ¿qué les quiero decir, chicos? Que cuando estamos en ayuno, en estrés, y aparece el glucagón, la adrenalina y el cortisol, estas enzimas se van a sintetizar dentro del citoplasma hepático y van a permitir que se realice la gluconeogénesis. Sin embargo, cuando aparece la insulina, estas enzimas no se sintetizan. Directamente en presencia de insulina, no tenemos ninguna de estas 4 enzimas dentro del citoplasma hepático. ¿Está? Bien, me gustaría que recordaran o pensaran cómo el glucagón, la adrenalina, el cortisol van a ser la inducción y cómo la insulina realiza la represión, y para eso necesito que recuerden lo que vimos en primerera. ¿Por qué? El glucagón, recuerden, tenía un receptor 7-TMS asociado a GS, activaba proteína quinasa A. La proteína quinasa A fosforilaba la proteína CREP, que era un factor de transcripción, y esta proteína CREP fosforilada iba a inducir la transcripción de genes. En el caso de la adrenalina unida a receptores alfa 1, es un receptor 7-TMS asociado a GQ, íbamos a activar proteína quinasas dependientes de calcio-calmodulina. Esta iba a fosforilar la proteína CREP, y a través de la fosforilación de las proteínas CREP, y que son factores de transcripción, se iba a inducir la transcripción de genes. Pero ¿qué pasaba con el cortisol? ¿Qué tipo de receptores tenía el cortisol? El cortisol tiene receptores intracelulares, ¿sí? Y cuando el cortisol se unía a sus receptores intracelulares, que eran citoplasmáticos, lo que se iba a observar es que el receptor asociado al cortisol iba a viajar al núcleo, a través de su dedo de zinc en el núcleo iba a interaccionar con la región HRE del ADN, y a partir de ahí iba a asociar coactivadores de la transcripción que iban a favorecer, en este caso, la transcripción de los genes de estas 4 enzimas. ¿Y la insulina? ¿Cómo hace represión la insulina? A través de la activación de la cascada de las MAP quinasas, chicos. Cuando la insulina se une a su receptor con actividad tirosin quinasa, va a desencadenar la cascada de las MAP quinasas, y de esa manera va a reprimir y va a evitar que se sinteticen estas 4 enzimas. Entonces, en posingesta estas enzimas no existen, no puedo hacer gluconeo. En ayuno estas enzimas existen, sí puedo hacer gluconeogénesis.
¿Está? De esa manera lo vamos a ver al proceso de regulación. Además de esta regulación, que es muy importante, hay dos enzimas que tienen regulación por moduladores. La piruvato carboxilasa tiene moduladores positivos y es el acetil-CoA proveniente de la beta-oxidación de ácidos grasos. Yo les dije que en este proceso de ayuno el hígado estaba haciendo beta-oxidación, de esa beta-oxidación obtenía acetil-CoA y esa acetil-CoA va a relajar a la piruvato carboxilasa y va a favorecer la transformación de piruvato en oxalacetato para poder comenzar con la gluconeogénesis. Acá me pregunta si entonces todas las enzimas son alostéricas. No. De las 4 que nombré, solamente 2 van a ser alostéricas. Las otras solamente tienen regulación genética. ¿Cuál es la otra enzima alostérica? La otra enzima alostérica es la fructosa 1,6-difosfato-fosfatasa. Esta enzima va a tener como modulador positivo al ATP y al citrato, fundamentalmente el ATP también proveniente de la beta-oxidación de ácidos grasos va a ser modulador positivo de la fosfatasa y va a tener como moduladores negativos ADP, AMP y fructosa 2,6 difosfato. Estos van a ser los moduladores negativos. En general, cuando estoy en ayuno prolongado, estoy haciendo beta-oxidación, hay suficiente ATP, no hay bajos niveles de energía, sino que tengo altos niveles de energía. Por lo tanto, normalmente la enzima marcapasos, la enzima fructosa 1,6-difosfato-fosfatasa, que es una de las 4 regulables, alostéricamente va a estar relajada por presencia de altos niveles de ATP. ¿Sí? Y de esta manera favorecemos la gluconeogénesis en ayuno y no realizamos glucólisis en situación de ayuno en el hígado. ¿Sí? En verdad, hay un proceso extra que es del que quiero finalmente hablar la clase de hoy. Esta regulación es más que nada una regulación que favorece la gluconeogénesis propiamente dicha. Es una regulación que favorece la gluconeogénesis. Acá me están preguntando a través del chat si hay o cuál es la enzima marcapasos. Ninguna es marcapasos, chicos. Las 4 tienen igual importancia en la regulación de la gluconeogénesis. Y como les decía, me gustaría dejar de compartir esta pantallita y compartir finalmente una nueva y última pantalla con ustedes, porque me interesaría discutir ya ahora de una manera mucho más general cómo realiza la regulación coordinada de la glucólisis y la gluconeogénesis el hígado. A ver, ¿qué quiero decir o qué quiero expresar con esta frase?
cómo el hígado resuelve o cómo regula el hecho de que en posingesta hace glucólisis y en ayuno hace una vía prácticamente opuesta, que es la gluconeogénesis. Y lo que les quiero plantear a su vez es lo siguiente. ¿Puede hacer glucólisis y gluconeogénesis en un mismo momento? ¿Es posible que eso ocurra? Y la verdad, no. ¿Y por qué no? Porque la glucólisis y la gluconeogénesis usan las mismas enzimas. Y yo no puedo hacer dos procesos diferentes con la misma enzima a la vez. O uso la enzima en sentido glucogénico, o uso las enzimas en sentido gluconeogénico. Por lo tanto, en el hígado debe existir alguna regulación que permita que la glucólisis ocurra en posingesta y no la gluconeo, y que la gluconeo ocurra en ayuno y no la glucólisis. Por eso hablo de regulación coordinada. El hígado tiene que coordinar las dos vías para que las dos no se produzcan en el mismo momento. ¿Y cómo el hígado logra esa regulación? Sobre eso vamos a hablar estos minutos que nos quedan. Para poder entender cómo el hígado logra esa regulación, yo necesito que nos enfoquemos en un punto de nuestra glucólisis y nuestra gluconeogénesis, que es el pasaje de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 difosfato. Si el pasaje lo realizo yendo de fructosa 6 a fructosa 1,6 por una fosforilación catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 1, lo que estaríamos haciendo es un proceso de glucólisis. Sin embargo, si voy en sentido opuesto y desfosforilo a la fructosa 1,6 difosfato para formar fructosa 6-fosfato por la enzima fructosa 1,6 difosfato fosfatasa, lo que estoy realizando es una gluconeogénesis. ¿Cómo regulo coordinadamente este paso, que es el que se regula coordinadamente? Lo regulo con un modulador alostérico que es positivo para la primera enzima y es la fructosa 2,6 difosfato, y es un modulador negativo para la segunda enzima, el mismo la misma sustancia. Con esto que les quiero plantear, y se los resumo acá abajo, si están aumentados los niveles de fructosa 2,6 difosfato en el hígado, como esta sustancia es modulador positivo de la fosfofructoquinasa, yo voy a estimular la glucólisis, pero al mismo tiempo, como es modulador negativo de la fosfatasa, voy a inactivar la gluconeogénesis. O sea,
el nivel de fructosa 2,6-difosfato me va a favorecer la glucólisis y me va a desfavorecer la gluconeo. Sin embargo, si disminuyen los niveles de fructosa 2,6-difosfato en el hígado, un segundito, en el hígado, voy a inhibir la glucólisis porque desaparece, voy a inhibir la glucólisis porque desaparece el modulador positivo de la fosfofructoquinasa y voy a estimular la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque desaparece el modulador negativo de la vía. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que dependiendo los niveles de fructosa 2,6-difosfato, yo puedo favorecer la glucólisis o puedo favorecer la gluconeogénesis. ¿Está? Seguramente en este punto ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿de dónde sale la fructosa 2,6-difosfato? Y la formación de la fructosa 2,6-difosfato es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la fructosa 2,6-difosfato se forma a partir de la propia fructosa 6-fosfato se forma a partir de la propia fructosa 6-fosfato que se va a fosforilar y se va a fosforilar cuando usamos una enzima que es la fosfofructoquinasa 2. Esta enzima, la fosfofructoquinasa 2, que es diferente a la fosfofructoquinasa 1, es una enzima que tiene una particularidad. La fosfofructoquinasa 2 es una enzima bifuncional. Y lo que quiero decir cuando digo que es una enzima bifuncional es que puede metabolizar esta fructosa 2,6-difosfato de dos maneras diferentes porque tiene dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones de la enzima? Bueno, la enzima fosfofructoquinasa 2, dependiendo cómo se encuentra alostéricamente, si se encuentra desfosforilada o si se encuentra fosforilada, esta enzima funciona de manera diferente. Desfosforilada tiene una función quinasa y fosforilada tiene una función fosfatasa. Entonces, la misma enzima, voy a hacer un poquito más prolijo acá para que lo puedan entender. La misma enzima fosfofructoquinasa 2 puede, cuando está desfosforilada, actúa como quinasa y me fabrica fructosa 2,6, y cuando esta misma enzima, la misma enzima fosfofructoquinasa, cuando la misma enzima fosfofructoquinasa 2 se fosforila, actúa
como una fosfatasa y me degrada la fructosa 2,6 difosfato. A ver, fíjense, cuando a esta enzima la desfosforilo con fosfatasas estimuladas por insulina, acá voy a tener fosfatasas que me van a desfosforilar, y esto es estimulado por insulina. La enzima fosfofructoquinasa 2 va a estar desfosforilada y me va a fabricar fructosa 2,6 difosfato. O sea, en presencia de insulina, cuando desfosforilo a la fosfofructoquinasa 2, los niveles de fructosa 2,6 difosfato dentro del hígado van a aumentar. En presencia de insulina, cuando la fosfofructoquinasa 2 aumenta los niveles de fructosa 2,6 difosfato en hígado, fíjense acá abajo, en posingesta, se los pongo acá, en presencia, perdón, en presencia de insulina, vuelvo acá, en posingesta en presencia de insulina, desfosforilo a la enzima desfosforilada actúa como quinasa y aumenta la producción de fructosa 2,6 difosfato. En presencia de insulina, el hígado activa la glucólisis e inactiva la gluconeo. ¿Por qué? Porque en presencia de insulina se desfosforila la fosfofructoquinasa 2 y empieza a fabricar fructosa 2,6 difosfato. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo glucagón? El glucagón activa proteinquinasas A, y las proteinquinasas A me van a fosforilar a la fosfofructoquinasa 2. Entonces, en ayuno, en presencia de glucagón, la fosfofructoquinasa 2 va a estar fosforilada. En su forma fosforilada degrada la fructosa 2,6 difosfato porque actúa como fosfatasa, degrada la fructosa 2,6 difosfato porque actúa como fosfatasa, disminuyen los niveles de fructosa 2,6 difosfato en el hígado, y eso, ¿qué es lo que provoca? Y bueno, la disminución de los niveles de fructosa 2,6 difosfato en el hígado provoca que se deje de hacer la glucólisis, porque no tengo más modulador positivo, y pueda hacer la gluconeo, porque desaparece el modulador negativo. Repito una vez más, para ver si quedó claro. ¿Cómo hace el hígado la regulación coordinada de la glucólisis y la gluconeo? Según los niveles de fructosa 2,6 difosfato. Cuando está aumentada la fructosa 2,6 difosfato, hacemos glucólisis. Cuando disminuye la fructosa 2,6 difosfato, hacemos gluconeogénesis. ¿Cuándo aumenta la fructosa 2,6? En posingesta en presencia de insulina, la fosfofructoquinasa 2
se desfosforila y actúa como quinasa, fabricando y aumentando los niveles de fructosa 2,6 bifosfato. ¿Qué pasa cuando me pongo en ayuno? En ayuno aparece el glucagón, activa proteinquinasas A. Las proteinquinasas A me fosforilan a la fosfofructoquinasa 2, que ahora empieza a actuar como fosfatasa. Como fosfatasa degrada y hace que disminuyan los niveles de fructosa 2,6 difosfato dentro del citoplasma hepático. Y ante esta situación, deja de favorecerse la glucólisis y se favorece la gluconeogénesis. ¿Está? Esa es la regulación que tiene el hígado para coordinar y hacer glucólisis en posingesta y gluconeogénesis en ayuno. Bien. ¿Preguntas sobre esta regulación? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Bueno, si no hay preguntas, chicos, los espero en el segundo teórico de esta semana. Recuerden que mañana, miércoles, es feriado nacional, pero sin embargo yo reprogramé los teóricos y ya está informado en el foro de avisos de qué manera se reprogramaron los teóricos, así que es simplemente revisar el foro de avisos para ver cómo recuperamos, si es que a ustedes les corresponde algún teórico de mañana. Si no, jueves y viernes los teóricos se dictan de manera normal. ¿Está? Bien. Si no hay más ninguna pregunta, como siempre les agradezco que estén del otro lado compartiendo conmigo esta clase y nos estaríamos viendo en el segundo teórico semanal. ¿Está? ¿Alguna consulta? Fantástico, para los que nos vemos el sábado. Y vamos a continuar esta semana con glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿Está? Esas son las dos vías que vamos a terminar de ver esta semana. Y ya la semana que viene vemos lo último y empezamos con lípidos. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Buen día para todos.